Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial acerca de Illustrator. Lo que voy a hacer hoy es explicar algo que va destinado a aquellas personas que no tienen ninguna noción de Illustrator. Este va a ser uno de los primeros tutoriales que voy a realizar, así que si están arrancando con este programa, recomiendo que lean este tutorial y no arranquen por otros que son un poco más avanzados. Lo primero que voy a hacer es explicarles acerca de cómo generar un archivo nuevo en Photoshop. Perdón, en Illustrator. Vamos a generar un archivo nuevo en Illustrator. Vamos a empezar por acá, por la barra de menú. Vamos a ir a archivo nuevo. Y acá, cuando apretemos archivo nuevo, nos va a aparecer esta ventanita que tiene varias opciones para ajustar. Primero que nada, vamos a ajustar el nombre del archivo. Vamos a poner archivo nuevo. Acá en la segunda opción aparece la posibilidad de corregir algún perfil. Tenemos distintos perfiles en Illustrator. Podemos preparar un archivo para imprimir, para web, para dispositivo, RGB, Flash, etcétera. El que yo suelo utilizar es imprimir, aunque si ustedes no colocan nada acá, no pasa nada porque los va a generar igual el archivo. Supongamos que elegimos imprimir. Fíjense lo que pasa. Cuando elegimos imprimir, el Illustrator setea ya una serie de parámetros óptimos para un trabajo de impresión y le coloca el tamaño de una hoja 4, que es un ancho de 210 por una altura de 297 milímetros, y le da una orientación. En este caso la orientación es vertical, pero también podría ser horizontal. Fíjense cómo va variando acá el ancho de la hoja. Si yo lo hago horizontal, obviamente va a ser más ancha que alta, y si la hago vertical va a ser más alta que ancha. Bien, tenemos también algo que se llama número de mesas de trabajo. Este vendría a ser como la cantidad de páginas, por así decirlo, o bien distintas áreas donde yo puedo ir trabajando, que después me van a permitir a mí sacar diferentes JPG en función de distintas áreas de trabajo o mesas de trabajo. Acá a lo último, ¿sí? Primero que nada estuvimos trabajando el perfil, después la mesa de trabajo, las alturas y las anchuras, y ahora vamos acá a la parte que dice avanzado. En avanzado podemos corregir los modos de color, que pueden ser desde RGB o CMYK, los efectos rasterizados. Fíjense que acá en Illustrator ustedes van a tener archivos o dibujos vectoriales, pero hay determinados efectos que se hacen con mapa de bit, es decir, que son muestreados en píxeles. Entonces, esos píxeles deberíamos nosotros, desde un principio, poder ajustar la resolución de cómo queremos que se rastericen o cómo queremos que se muestren. Yo sugiero que si trabajan para impresión, trabajen en alta. Sin embargo, si trabajan con muchos efectos en un archivo eh, para impresión, les va a pasar que se les va a empezar a poner un poquito lento la compu, o el archivo se va haciendo un poco más pesado. Entonces ahí pueden trabajar con una resolución de pantalla 72 dpi y luego, antes de terminar de hacer el trabajo, cuando lo tienen terminado, lo pasan a 300 dpi. Eso después lo voy a explicar en otros tutoriales. O básicamente, en principio, podríamos decir que lo correcto sería que lo dejen ahí, a 300 ppp. Modo de previsualización, si lo que nosotros colocamos por defecto es el estándar. Pero si no colocamos pixel, van a notar que los nodos no les aparecen nítidos, sino que se le pixelan. Y Sony Impresión vendría a ser como un modo de visualización por líneas. Pero yo diría que esto también lo dejen ahí, en por defecto. En resumidas cuentas, ustedes podrían elegir acá en imprimir y empezar un trabajo en A4 con todo el seteo que corresponde para un archivo de impresión. Así que le vamos a dar OK y esto nos va a generar una hoja en A4. Siempre vamos a tener la posibilidad de poder volver a corregir esa hoja. Por ejemplo, si vamos acá a ajustar documento, podemos corregir podemos corregir el sangrado, podemos corregir cómo queremos que se muestren las imágenes, el tamaño de la cuadrícula, las opciones de texto, etcétera. Y si queremos editar nuevamente los tamaños de la hoja, vamos acá a editar mesas de trabajo. Y acá aparece la posibilidad de volver a orientar la hoja, ¿sí? Y también podemos cambiar el tamaño. Podemos pasarle de A4 a A3, de A3 a B5, ¿sí? Y en el caso de que queramos volver a ajustar el tamaño de la hoja,
podemos corregir esta parte de acá. Podemos decirle valor de anchura, no sé, 20 o 200 milímetros. Y valor de altura, otros 200 milímetros. Y tengo un soporte cuadrado. Reitero, por las dudas, por las dudas si no le quedó claro, para corregir el tamaño de la hoja, tienen que hacer ese proceso. Lo voy a repetir ahora. De todas maneras, puedo retroceder el video y volver a verlo. Por ahí mi costumbre de dar clases me hace repetir las cosas y me olvido que estoy viendo un video tutorial y que ustedes puedan retroceder y volver a mirarlo. Acá, cuando terminan de darle ajustes a la hoja de trabajo, le damos Enter. Ahí, ok. Y con esta flechita negra seleccionan ahí y ya se sale el efecto. Vuelvo a repetir. Una vez que tienen la hoja, van a ajustar documento y después van a editar mesas de trabajo. Y acá pueden elegir desde un tamaño preestablecido o pueden cambiar el ancho y el alto. Una vez que terminan, aprietan esta flechita y listo. Con eso cambian de vuelta la hoja. Puedo generar muchas mesas de trabajo, por supuesto. No es solamente voy a trabajar en una sola hoja, tal vez trabaje en otras hojas. Y acá existen como dos formas de hacerlo. La primera puede ser ir a esta zona de acá, que es el grupo de paneles, donde yo me encuentro con el panel mesas de trabajo. Acá yo puedo agarrar y cambiarle el nombre a las mesas de trabajo, ponerle por ejemplo página 1, duplicar esta mesa de trabajo arrastrando hasta esta hojita y poner página 2, o le pueden poner otro nombre, le pueden poner, qué sé yo, por ejemplo, en una parte tiene la ficha, en otra parte tiene la tarjeta, en otra tienen el folleto. Pueden generarse diferentes mesas de trabajo en función del producto que estén haciendo. Entonces, ahí generé otra mesa de trabajo, podría generar otra más, o podría eliminar esa mesa de trabajo. Bien, hasta ahí tenemos lo que es mesas de trabajo. Fíjense que Illustrator está compuesto en su espacio de trabajo por diferentes zonas. Yo siempre digo que los programas de Adobe en general se dividen en 4 partes, y esto también va para Photoshop. Una primera parte es la barra de menú, que es donde se encuentra archivo, edición, objeto, etc. Otra parte es la barra de herramientas, ¿sí? Y en función de las herramientas que yo elijo, por lo general sucede en Illustrator que cambia la barra de propiedades. Esto que está acá se llama barra de propiedades y esto que está acá se llama barra de herramientas. Esto que está al lado derecho se llama grupo de paneles. Los grupos de paneles por lo general tienen más opciones, sobre todo tienen que ver con ajustes de las cosas que podemos hacer con esta herramienta. Por ejemplo, ustedes pueden elegir dibujar un cuadrado y acá tendrán todas las opciones para cambiar las propiedades de ese cuadrado, ¿sí? Pero sin embargo, acá van a encontrar más opciones al respecto. Por ejemplo, del color ustedes pueden encontrar cosas que tal vez acá no vayan a encontrar. Del color yo puedo encontrar un panel exclusivo donde se me aparece estos manejadores, donde yo puedo ir cargando las tintas. Solo a modo de ejemplo, para eso sirve cada una de las partes. Además está decir que esto lo pueden personalizar. Ustedes pueden agarrar y cambiar las disposiciones de estos elementos. Por ejemplo, si ustedes toman de la pestaña este elemento y lo arrastran hasta acá, pueden decidir quitarlo, o puedo decidir reagruparlos, o puedo decidir contraer o expandir. ¿Cómo puedo hacer para configurar mi propio espacio de trabajo? De la siguiente manera. Primero que nada, cabe decir que Illustrator ya trae espacios de trabajo preestablecidos. Al igual que en Photoshop, tenemos algunos espacios de trabajo pensados en función de la actividad que vamos a realizar. Por ejemplo, tenemos automatización, tenemos diseño, impresión y pruebas. Es decir, fíjense cómo va cambiando acá a la derecha el espacio de trabajo predefinido. Entonces, cabe aclarar que ustedes pueden elegir entre alguno de esos espacios de trabajo y trabajar con lo que a ustedes más les guste. Si alguno de esos no les gusta, podrían cambiar el espacio de trabajo. Por ejemplo, yo acá tengo un espacio de trabajo que se llama Manuel. Ese es mi espacio de trabajo. Yo lo agrupo de esta manera porque considero que con estas cosas puedo hacer todo lo que al menos yo sé hacer en Illustrator. Pero otros seguramente tendrán otras cosas. Yo tengo acá por un lado los colores. Después tengo muestras preestablecidas de los colores que voy a utilizar. Tengo el panel color que me permite cambiarle las tintas.
la carga de tinta a cada elemento que trabajo, debido a que utilizo Illustrator para hacer cosas impresas. Tengo una biblioteca de símbolos, no suelo usarla mucho, pero está ahí como para arrastrarme a algún objeto y utilizarlo ya como predefinido. Tengo el panel de transparencia, que es muy importante porque con este panel yo puedo darle mayor opacidad o menor opacidad a las cosas. El panel de atributos, que me sirve para saber si hay sobreimpresiones o no hay sobreimpresiones en los elementos. El panel de trazo, que me va a servir para los casos cuando tenga línea, por ejemplo. Si trabajo con líneas puedo definir el grosor, puedo cambiarle los ángulos, puedo hacer que esa punta de línea tenga una flecha, etcétera. Ahí se encuentra el panel trazado. Tengo el buscatrazo, que es sumamente importante porque eso nos va a permitir, por ejemplo, combinar trazados, hacer un calado. Cuando trabajo con diseño de marcas utilizo mucho este panel, porque entre dos objetos yo podría generar un calado, podría generar una fusión entre ambos y hacer que estén juntos, podría volver a calar y así sucesivamente, ¿sí? Y generar, por ejemplo, una cara rara. Bueno, en fin, cosas que pasan cuando dibujo cosas en Illustrator espontáneamente. Sigamos. Entonces, tenemos transparencias, tenemos buscatrazo, tenemos apariencia, que es un panel muy importante porque acá yo voy a poder ver todos los efectos de las cosas que haga en Illustrator. Si yo a este vector le agrego un efecto, esto va a aparecer acá. Todas las propiedades de todos los elementos de Illustrator aparecen acá. Acá, por ejemplo, aparece que tengo un trazo que tiene 12 píxeles, 12 puntos de grosor, que no tiene relleno y que no tiene opacidad, pero la podría tener. Por ejemplo, ahí le di opacidad. Es decir, este panel es muy importante porque acá yo voy a encontrar todas las apariencias de los objetos. Después tenemos el panel carácter, que es muy sumamente importante porque los diseñadores gráficos trabajamos con textos y trabajamos con imágenes. Y tenemos también el panel de párrafo con opciones de OpenType. Tenemos el panel de transformación, muy importante porque vamos a todo el tiempo a redimensionar las cosas. Podemos redimensionar esto, darle distintas posiciones, transformar de manera proporcional. Para aquellos que ya manejan Photoshop, Illustrator les va a resultar bastante familiar en todos los aspectos, porque fíjense que los botones, los cuadros, las opciones, la distribución de los elementos en sí son muy parecidas. Cambian algunos criterios de las herramientas, pero en general la interfaz de Photoshop es muy similar a Illustrator y viceversa. Lo que sí considero es que Photoshop tiene otras utilidades que no tiene Illustrator, y desde mi punto de vista Illustrator en la interfaz en sí mezcla mucho más cosas que Photoshop. Bueno, sigamos. Tenemos el panel de enlaces, donde se van apareciendo todos los enlaces que yo voy colocando. Por ejemplo, en Photoshop ustedes pueden agarrar la tengo con Photoshop. En Illustrator ustedes pueden agarrar y colocar imágenes desde Illustrator, desde Photoshop. Puedo colocar un PSD, puedo colocar, qué sé yo, un PNG que traigo de GIMP, por ejemplo, o puedo traerme un CDR o PDF que fue hecho en Corel y me lo traigo a Illustrator, y todo eso puede ser enlaces. Enlaces que si se modifica ese archivo, acá yo lo voy a poder ver. Después tenemos la mesa de trabajo, que es el panel que estábamos viendo ahora, y las alineaciones de objeto, y el bendito panel de las capas, que en el caso de Illustrator podrían llegar a prescindir. No es tanto como Photoshop, que es muy contundente ese panel de capas. En Illustrator, cada objeto que ustedes hacen no se genera como una nueva capa. Fíjense que a diferencia de Photoshop, yo voy generando muchos objetos y no pasa nada acá con las capas. Si ustedes hacen esto en Photoshop, se van generando nuevas capas a partir de cada uno de los objetos. Aunque también eso se puede configurar en Photoshop. En el caso de Illustrator, como ustedes van generando varios objetos, aparecen los paths o trazados que están acá adentro. Una cosa muy común que notan los que estudian primero Photoshop y después siguen con Illustrator es que pretenden que todo lo que hacen aparezca en capas, y en Illustrator eso no pasa. Directamente aparecen los paths dentro de la capa. Bien, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Me deja ir para atrás.
No hace falta apretar al control Z, simplemente es control Z. Y ¿qué más? Bueno, acá les hice como un resumen de todas las cosas que pueden hacer en Illustrator, desde muestra hasta capas. Reitero, para cambiar esto, lo único que tienen que hacer es pinchar, arrastrar y lo pueden eliminar. Y si quieren activar un panel nuevo que no está acá, pueden ir a ventana y acá se van a elegir el panel que ustedes quieran. Puedo elegir el panel de, por ejemplo, saber uno que no esté, guía de color. Este es un nuevo panel que no está acá. Puedo elegir, no sé, variables. Y junto este con este, que son raritos, que no los tengo, y los coloco acá. Y con eso ya está. Tengo 3 paneles nuevos que antes no tenía y los puedo guardar. O sea, este espacio de trabajo lo puedo guardar como algo nuevo. Voy acá a ventana, espacio de trabajo, nuevo espacio de trabajo y le coloco un nombre. Nuevo en tutorial. Y le doy OK y aparece acá. En esta barra. En esta barra están todos los espacios de trabajos nuevos. O sea, los nuevos y los viejos que voy generando. Acá tengo Manuel. Acá tengo nuevo. Acá puedo cambiarlo a este. Y acá puedo cambiar de vuelta a nuevo. Bueno, hasta aquí expliqué todo lo que tiene que ver con el espacio de trabajo. Voy a referirme un poco a la selección de los objetos. Y voy a explicar la diferencia entre una selección por objetos, entre una selección de objetos y una selección de nodos. Vamos a trabajar con polígonos. Ustedes pueden agarrar y generar un polígono. Acá, siempre al igual que Photoshop, hacen clic con el botón derecho del mouse y aparecen más opciones. También pueden probar apretando levemente por un tiempito, por un lapso de tiempo muy corto, por ejemplo 2 segundos. Apretan acá con el botón izquierdo y eligen algún polígono. Por ejemplo, supongamos que quiero hacer una estrella. Con la herramienta estrella puedo hacer un dibujo. Selecciono este y hago una estrella. O puedo hacer rectángulos redondeados. O puedo hacer un rectángulo sin bordes redondeados. Círculos o herramienta elipse, etcétera. Cabe aclarar acá que cuando ustedes están dibujando, si ustedes quieren mantener la proporción de lo que están dibujando, pueden presionar, por ejemplo, la tecla Shift para acá, y si presionan Shift les va a hacer algo proporcional, tanto alto como ancho es proporcional. En este caso, si hacen una elipse, le genera un círculo, porque ancho y alto son proporcionales. Y así sucesivamente con otras cosas. En este caso no tiene sentido apretar Shift porque este dibujo lo va a hacer siempre proporcional. Y acá tenemos la estrella, que tampoco hace falta apretar Shift, pero sí en estos 3 primeros casos podría necesitar algo proporcional. Bien, voy a explicar entonces esta cuestión de el relleno del trazado y el nodo. Vamos a empezar a dibujar un rectángulo, que es lo más simple. Voy a hacer un rectángulo así en Illustrator. Y fíjense que este rectángulo tiene estas propiedades que están acá arriba. Acá tenemos la posibilidad de cambiar el relleno, la posibilidad de cambiar el borde, el color del borde, la posibilidad de que no tenga borde. Por ejemplo, esto acá en Illustrator significa ninguno, o que no tenga relleno, ninguno. Sin embargo, el trazado va a seguir existiendo por más que no tenga relleno y no tenga borde. Pero vamos a dejarle un color, el rojo. No va a tener ninguna línea, por lo tanto no voy a tener opciones de trazo. Si tuviese una línea, yo tendría opciones de trazado. Podría decirle que el trazado sea más grueso, podría decirle a ese trazado que vaya variando su modulación, que tenga a la vez distintas opciones artísticas de trazado. Fíjense que aparece un pincel, es decir, uno puede hacer que ese trazado sea sólido o que tenga forma de pincel. Me refiero siempre al borde, ¿no? Estamos hablando del borde. Podemos darle
una opacidad al elemento, en este caso es a todo el objeto, podemos también marcarle un estilo. Un estilo predefinido sería este, por ejemplo, donde ya tiene una textura y un degradado preestablecido. Esto después más adelante les voy a mostrar que se puede cambiar, se pueden predefinir, etc. Y acá tenemos siempre las alineaciones. Esto lo voy a explicar después. Hoy me voy a concentrar solamente en explicar el tema de las flechas blancas y flechas negras, que van a servir para seleccionar nodos o van a servir para seleccionar trazados. Voy a dejar esto en un modo más estándar, por ejemplo, lo vamos a dejar, a ver, un cuadrado rojo que no tenga ningún trazado y listo. Con esta flecha que está acá, esta que está acá, yo puedo seleccionar todo el plano. Fíjense que pincho acá y arrastro y selecciono todo el plano. Pero si selecciono con esta herramienta de acá, que si pinchan acá también van a poder mover todo el plano, también tengo la opción de elegir el nodo. Sepan que todos los gráficos que ustedes generan en Illustrator son gráficos vectoriales, o la mayoría de los gráficos que generan son vectoriales. ¿Qué significa que sea vectorial? Que no va a tener píxeles, que yo me voy a acercar y siempre voy a ver lo mismo. Es una ecuación matemática diferente a la de los píxeles, mientras que en una imagen pixelar la misma se compone por una retícula de píxeles, acá se compone por vectores. Un vector es una línea. Esto es un vector y esto es otro vector. Yo le puedo decir también líneas, porque esto es una línea, esta es una línea y la asociación de las líneas o segmentos configuran un plano. En este caso, yo con la flecha blanca lo que puedo hacer es seleccionar un nodo. Al seleccionar un nodo, lo puedo mover, ¿sí? Puedo deformar este plano en otro plano diferente. Lo puedo eliminar al nodo, es decir, lo selecciono y lo elimino. Y me queda un triángulo. O puedo generar más nodos, pero eso voy a explicarlo en otro tutorial. Yo quería cerrar más que nada con esta cuestión de que en Illustrator ustedes pueden seleccionar los planos con flechas negras o pueden seleccionar los nodos con flechas blancas. Y estos nodos se pueden mover, se pueden volver a alinear, ¿sí? Y puedo también, ¿por qué no?, duplicar planos, hacer un copy-paste. ¿Cómo vamos a hacer copy-paste o copy-paste? Vamos a hacer Control-C, Control-V. Y me queda ahí, Control-C, Control-V. Y voy copiando y pegando planos. Y tengo el pelo de Bart Simpson desde arriba. O una serie de montañas. O lo que ustedes quieran imaginarse. La idea es que vayan practicando y empiecen por acá. Empiecen por esta cuestión de dibujar planos, ¿sí? Puedo hacer un sol y unas montañas. Y puedo hacer tal vez algo muy naif. Y ya tengo un dibujo. Me gusta empezar por estas cosas porque considero que son sumamente primitivas y pueden ayudar a una persona que no tiene absolutamente ni idea del Photoshop a dibujar alguna cosa simple y que de esa manera se desasnen un poco de qué es Photoshop, qué es Illustrator. Vengo muy acostumbrado a hablar de Photoshop y cada vez que quiero decir Illustrator me sale Photoshop, así que espero que puedan entenderme. Recuerden, si tienen alguna duda me pueden mandar un mensaje por el canal de YouTube. Pueden ver otros videos. Lamentablemente Illustrator mucho no hay. Este es el primer tutorial que estoy haciendo. Después voy a subir más tutoriales. Y bueno, si ya lo aprendieron, pueden compartirlo con otro. Así vamos compartiendo todos el conocimiento que se va generando gracias a YouTube. Nos vemos en el próximo tutorial y espero que les haya servido.